Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conocer a Dios. Vamos a tomar como base el versículo de Juan 8:19, que dice así. Juan 8:19 dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ¿cuál es la forma de conocer a Dios? A través de su palabra. Aquí queda claro en realidad. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Entonces lo que dice aquí es, el Señor Jesucristo les dijo, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. O sea que el que conoce al Señor Jesucristo conoce al Padre, conoce a Dios. Ahora, ¿cómo conocer al Señor Jesucristo? A través de su palabra. Tenemos que estudiar su palabra. Y alguna persona que esté escuchando este video no conoce a Dios, es ateo, pero tiene el valor de buscarlo. Porque muchos ateos se llaman a sí mismos, dicen de sí mismos que no creen en Dios, pero se prohíben a sí mismos creer en Dios. De tal manera que si Dios se le apareciera enfrente, seguirían diciendo que no hay Dios, porque ellos simplemente se han prohibido a sí mismos creer en Dios. Ese es un tipo de gente, digamos, un ateísmo absurdo, diría yo. Pero hay un tipo de ateísmo más honesto, más sincero, que están dispuestos a creer en Dios, pero no encuentran realmente, no entienden realmente cómo conocer a Dios. No saben realmente dónde encontrar a Dios, si realmente existe dónde encontrarlo. Quiero decirle a usted que puede encontrar a Dios en su palabra. Persistentemente, de manera persistente, usted va a la palabra de Dios o a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, porque un ateo sincero va a dedicarle tiempo a ese tipo de cosas. No se va a limitar a meterse en una iglesia. No se va a limitar. Un ateo sincero que dice, bueno, si Dios existe, quiero conocerlo. Va a ir a una iglesia. No le va a importar. No le va a importar abrir la Biblia y pasar tiempo con ella. ¿Cuánto más un cristiano tiene que hacerlo para realmente conocer a Dios? Entonces, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Para conocer al Señor Jesucristo en su palabra. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el precioso libro de los Hechos, maravilloso, yo me regocijo con el libro de los Hechos. Me doy unas vacaciones, un paseo por el libro de los Hechos siempre que paso por ahí. Me gusta mucho el libro de los Hechos. Y después viene toda la teología que Pablo nos enseña en Romanos y todas las demás cartas de Pablo y las maravillosas cartas de los demás apóstoles, Pedro, Juan, Apocalipsis. Ahí está el Señor, ahí está el conocimiento del Señor. Ahí está. ¿Cómo conocer a Dios? A través de su palabra. A través de la Biblia, y solo la Biblia es palabra inspirada por Dios, lo digo una y otra vez hasta el cansancio. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Usted tiene que pasar tiempo con Dios en lectura de la Biblia para conocer a Dios. Y no es lo mismo leer libros de teología. No digo que sea malo. Lo pueden edificar, lo pueden ayudar, le pueden hacer comprender cosas un poco más complicadas que en la Biblia usted no las va a entender tal vez. Pero recuerde que siempre que usted está en la Biblia, el Espíritu Santo le va a explicar las cosas. Y se las va a explicar poco a poco, de manera que tú las entiendas. Yo lo que digo es, los libros de teología nos pueden ayudar, pero es importante tomar la Biblia como fuente, no dejarla a un lado. La lectura de la Biblia es primaria, entonces es básica. En el orden de nuestras prioridades tiene que ser leer la Biblia primero y después leer cualquier otra cosa. Pasar tiempo en oración primero y después hacer otras cosas en nuestra vida privada. Entonces ese es el orden. Usted va a leer la Biblia todos los días. Y cualquier otra cosa que pueda leer o pasarse tiempo en la televisión escuchando mensajes o en la radio escuchando mensajes, usted puede escuchar a cualquier predicador
que sea verdaderamente cristiano o que diga que es cristiano, Dios le va a dar discernimiento a usted para tomar lo bueno, desechar lo malo, porque a veces, digamos, los predicadores como personas humanas, falibles, pueden decir algo que está mal. Un concepto de la Biblia que no es así, está torcido. Pero en el mismo mensaje usted puede escuchar otras cosas que sí le pueden servir. Entonces, tomar lo bueno, rechazar lo malo. Pero si usted va a la Biblia no va a encontrar nada malo. Ahí todo es bueno. Por eso es importante ir a la Biblia, porque ahí no hay errores. Bueno, entonces estamos hablando de conocer a Dios. Este pasaje es claro. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y solo podemos conocer al Señor Jesucristo por medio de su palabra. Hay que leer la Biblia, entenderla, persistentemente ir a ella, como fuente. No hay otra fuente, no hay otra palabra inspirada por Dios. Ahí está el conocimiento del Señor. El Señor Jesucristo, en su tiempo de predicación, desde el ministerio aquí sobre la tierra, anduvo predicando el ministerio del reino. Incluye salvación, aunque yo no hablo de salvación, solo habló de su muerte. Yo no miro que él haya hablado de salvación. Se habló de salvación hasta después de que él murió. Antes de la muerte del Señor Jesucristo no miro que se hable de salvación. Pero cuando Jesucristo anduvo predicando no hablaba de salvación. Pues él le dijo a sus discípulos que él tenía que morir y resucitar el tercer día. Pero no hablaba predicando de salvación. Andaba predicando las leyes del reino. Cómo nosotros tenemos que vivir. Manejo del dinero, el trato con la gente, el trato con en nuestro trabajo, nuestro desempeño en todas las labores. Habla de las leyes del reino, cómo se tiene que hacer, cuáles son las leyes para desempeñarse en todos los aspectos de nuestra vida. Él da mucha enseñanza acerca del manejo del dinero, porque el manejo del dinero es muy importante para que nuestro corazón permanezca en el Señor. Entonces, ese es el reino. Él andaba sanando enfermos, andaba, digamos, liberando gente atada, gente que tenía ataduras y demonios y otro tipo de ataduras, las andaba liberando. Entonces anduvo siendo él. Y entonces, a través de leer todo eso y leerlo en su palabra, lo vamos conociendo a él. ¿Cómo era él en realidad? ¿Cómo era su forma de pensar? Su forma de sentir. Pero cuando lo invitamos a morar en nuestro corazón para que sea nuestro Salvador, lo invitamos a entrar en nuestro corazón para que perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna, es cuando realmente lo conocemos, porque su Espíritu entra a nosotros y mora en nosotros y nos da todo conocimiento del Señor. Así es como funciona. Vamos al otro pasaje. Juan 5, 36 al 47. Juan 5, 36 al 47. Dice así. Dice, hablando Juan el Bautista, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces otra forma de conocer al Señor, ¿cómo es? A través de sus obras, como le estaba diciendo anteriormente. Porque cuando vemos como una persona, qué es lo que una persona hace, la vamos conociendo. ¿Cómo actúa una persona? ¿Qué es lo que hace? La vamos conociendo. Conocemos a la gente por lo que hace, por su forma de actuar, por sus obras. Dice otro pasaje, dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, por sus obras conocemos al Señor Jesucristo también. Yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Aquí le está hablando a los judíos, a los fariseos y todos esos judíos que no creían en él. Entonces, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Fíjense bien lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para tener la vida eterna, por conocer al Señor y conocer su testimonio, las Escrituras. Ir a las Escrituras. Entonces es bueno que pasemos mucho tiempo en lectura de la palabra, lo más que podamos todos los días. Ese tiene que ser un hábito diario. Leer la Biblia todos los días, de esa forma somos transformados como el Señor Jesucristo, nuestra carne muere y somos como Él. Siendo como Él, vamos a hacer las mismas obras que Él hacía. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Entonces, esos son los versículos que tenía para ustedes. Estoy haciendo mis videos un poco más cortos porque la gente no lo estaba viendo. Pero los temas largos que yo tengo en otros videos son importantes, especialmente donde hablo de ofrendas, porque digamos en eso me he especializado yo, y donde más oscuridad hay en la iglesia es con respecto al conocimiento de las ofrendas del Señor, y con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, que son básicamente ofrendar a Dios y darle dinero o ayuda económica al prójimo, persona que está en necesidad. Entonces, eso es lo que yo más les recomiendo que lean y que vean los videos donde hablo de las ofrendas y la ayuda al prójimo. Son los dos principales principios que generan prosperidad financiera, y que generan también en realidad una prosperidad que es integral, que no es solo financiera, sino también es una prosperidad que va en todos los aspectos de la vida de la persona y también su crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Conocer la palabra del Señor es la única forma de conocer al Señor, y cuando uno ya, digamos, va conociendo la palabra del Señor, lo va conociendo a Él, uno empieza a tener una relación personal con Él. Uno empieza a hablarle a Dios directamente. Y va a haber un momento en que uno va a empezar a escuchar a Dios. Porque fácil cosa es que yo le hable a Él, pero difícil cosa es que yo le entienda a Él lo que Él me responde. Él siempre responde. Entonces, cuando oramos mal, porque la mayoría de veces oramos mal, Él nos lleva a darnos una instrucción en su palabra. Por eso es importante que leamos constantemente su palabra, porque si no, Él no puede enseñarnos las cosas que nos quiere enseñar con respecto de orar mejor y leer mejor la Biblia. Para orar bien, efectivamente hay un protocolo. Hay un protocolo para orar. No solo de abrir la boca y decir, Padre Santo que estás en los cielos, y todo esto te pido, te pido, te pido. No. Hay un protocolo para orar. Se aprende a orar orando. Se aprende a leer la Biblia leyendo la Biblia. Se aprende a ofrendar ofrendando. Se aprende a manejar bicicleta montándose a la bicicleta. Entonces, para conocer a Dios, igual que para aprender a manejar bicicleta, para conocer a Dios, mire pues, uno puede ir a un seminario teológico y leer muchos libros de teología, o en su propia casa y leer todo tipo de libros, y escuchar todo tipo de pláticas en la tele o en la radio, para conocer a Dios. Pero uno solo va a conocer a Dios cuando en su vida privada lo busca. El de que busca a Dios, es importante que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted va a buscar a Dios, es importante que crea que existe y que Él premia a aquellos que pasan tiempo con Él. Es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Un ateo que se va a meter a una iglesia va a tener recompensa. Un ateo que lee la Biblia va a tener recompensa. Si poco a poco él se deja que el Señor vaya abriendo su mente y su corazón, el Señor se va a mostrar a esa persona. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿A qué me refiero yo con eso de subirse a la bicicleta? De que usted realmente, en su tiempo libre, busque a Dios. En su palabra y en oración. Pasar tiempo con Dios. Ser honesto con Él. Ser sincero con Él. Hablarle al Señor como le habla usted a cualquier persona, teniendo la fe de que Él está escuchando, de que está ahí enfrente suyo. No lo puede ver porque Él es espiritual, Él es espíritu, no tiene un cuerpo de carne aquí en la tierra en el momento, sino que simplemente su presencia está en espíritu. Pues si usted tiene fe, tiene que imaginarse que Él está ahí, saber que Él está ahí, que no lo puede ver, pero Él está ahí. Entonces hablarle. Cuéntale sus cosas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le gustaría que sucediera? ¿Cómo quiere que Dios se muestre a usted? Sus anhelos, sus necesidades incluso. El Señor también nos invita a pedirle lo que nosotros querramos pedirle. Pues si tenemos fe para pedirle, recibimos lo que le hayamos pedido. Y el Señor nos va a guiar también para que pidamos cosas correctamente y no de forma incorrecta, cosas que nos puedan hacer daño. Él no nos las va a dar. Él nos va a dar la guianza para que pidamos lo que querramos. Ahora, ¿para qué conocer a Dios? ¿Qué ventajas hay de conocer a Dios? Todas.
Él es el creador, único Dios, creador del cielo y la tierra, de la vida y todo lo que existe. Él me creó a mí. Él me conoce perfectamente. ¿Y sabe cómo puedo yo tener una vida efectiva, una vida victoriosa, una vida feliz, una vida de ganancia y no de pérdida? Una vida de felicidad y no de tristeza. Una vida de abundancia y no de pobreza, pensando en la abundancia en todos los aspectos de la vida de la persona. Por eso es importante conocer a Dios. Para conocer su palabra, conocer la forma como tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus leyes. Las leyes de la Biblia, las leyes de Dios son leyes naturales, como la ley de la gravedad, siempre van a trabajar de la misma manera, no van a cambiar. Tienen un efecto y una consecuencia en nuestra vida. Si las aplicamos, traen bendiciones. Si no las aplicamos mal, hacemos lo contrario, tenemos maldiciones en nuestra vida. Así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Pasando tiempo con su palabra, pasando tiempo buscándolo a Él a solas en oración. Él se va mostrando a nosotros y nosotros empezamos a tener una relación personal con Él y terminamos creciendo en nuestra vida espiritual y seguimos creciendo en nuestra vida espiritual y vamos a terminar teniendo una relación muy cercana con Dios, hasta el punto que vamos a escucharlo. Nuestras oraciones no deben de ser un monólogo, solo yo hablo, no escucho nada, nadie responde allá del otro lado. No, eso es un monólogo. Tenemos que buscar la manera de crecer en lo espiritual, conocer a Dios de tal manera, profundizar el conocimiento del Señor de tal manera, profundizar el conocimiento de su palabra de tal manera, que cuando oramos tengamos un diálogo. Nosotros hablamos y se nos contesta, nosotros entendemos lo que nos está contestando. A ese punto tenemos que llegar. La Biblia es para eso, para que nos forme de tal manera que llegamos a tener una relación con Dios, de manera que podamos escuchar su voz y que nos dé la información específica que necesitamos para tomar decisiones en nuestra vida, de esa forma tener una vida victoriosa, una vida exitosa. Una vida guiada por el Señor es una vida exitosa, como del rey David. El rey David nunca perdió una batalla, porque él siempre hablaba con Dios, consultaba todo con Dios. Dios mío, mira, ¿hago esto o no lo hago? ¿Salgo a batalla o no salgo? ¿Qué me conviene más? Dime tú, ¿salgo o no salgo? A veces Dios le decía, no, ahorita no salgas, vas a esperar. O Dios le decía, mira, vas a salir, pero vas a hacer esto. Le daba estrategias, vas a aparecer por ahí. Vas a enviar un grupo de soldados que salgan atrás, escondan en el bosque, y otro de enfrente del enemigo, y entonces al mismo tiempo van a atacar los dos. Dios le daba información específica. Es que David siempre hizo trampa. David siempre hizo trampa, es la verdad. Siempre consultaba con Dios, siempre se enteraba del resultado de la batalla antes de empezarla. David iba con Dios y Dios le decía el resultado de la batalla. Entonces David se metía o no se metía. Y siempre se metía a batallas que sabía que iba a ganar de antemano. No, pues eso es hacer trampa en realidad. Estoy bromeando en realidad. Esa es la forma correcta. Hagamos trampa nosotros también. Averiguamos el resultado de nuestra vida. Averiguamos el resultado de nuestras decisiones antes de tomarlas, antes de aventarnos a hacer cualquier decisión tonta. Averiguamos el resultado de eso primero. Y así sabemos que no lo tenemos que hacer o que sí lo tenemos que hacer. Por eso sirve tener una relación con Dios, para tomar las decisiones correctas y tener una vida victoriosa, una vida de éxito. Éxito es lograr vivir la vida que Dios tenía planificada para nosotros, lograr cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Esa es una vida de éxito, que el propósito por el cual el Señor me creó y me crió, se cumpla en nuestra vida, y que yo pueda ser como el Señor, vivir como el Señor, que la gente pueda ver al Señor Jesucristo formado en mí. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Dedicándole tiempo, obedeciendo sus mandamientos, siéndole fiel al cumplimiento de sus mandamientos y dedicándole tiempo cada día en lectura de la Biblia, en la oración. Entonces vamos a conocer a Dios. Como subirse a la bicicleta. Entonces uno aprende a manejar bicicleta cuando se sube a ella y se va a dar de golpes, subido en la bicicleta. Así, conocer a Dios es realmente atreverse a pasar tiempo con Él, y eso trae grandes bendiciones, y es cuando realmente logramos empezar a caminar con Dios y a vivir una vida cercana a Dios. Gracias por su tiempo.
Dios los bendiga.